Hablemos de metodología filosófica, parte 2. Hoy estaremos hablando del método dialéctico. Y sí, entiendo que la palabra dialéctica pueda sonar a algo complejo o algo sumamente sofisticado. Pero no, mi trabajo hoy será enseñarte sobre este método de una manera básica y totalmente simplificada para que la puedas comenzar a practicar. Como de costumbre, mi nombre es Meir, esto es Filosofía Judía en Español y hoy te voy a enseñar una metodología filosófica que en el contexto de la filosofía en general también es aplicado y practicado dentro de la filosofía judía. Ahora bien, ¿qué es el método dialéctico? En términos básicos, el método dialéctico consiste en un diálogo. En un diálogo en donde se contrastan opiniones, argumentos o incluso teorías para poder alcanzar un conocimiento mucho más profundo o mucho más esclarecedor sobre un tema en particular. El método dialéctico no es un debate apologético, en donde las ideas, las opiniones, los argumentos o las teorías en contraste ya dan por sentada que su postura es la verdad y la de su oponente es la equivocada. El método dialéctico no es una lucha por saber quién tiene la razón o quién está equivocado, sino una lucha en donde dos teorías, dos ideas, dos argumentos o dos personas convergen en un diálogo en donde se van a contrastar cosas con el objeto de poder alcanzar un conocimiento superior al que ambos ya poseen. Es prácticamente un proceso, una experiencia de retroalimentación en donde ambos, quienes podrían estar en oposición, se nutren de manera simultánea. No para determinar si yo poseo la razón o el otro está equivocado, sino para elevar el conocimiento que ya se posee a un nivel de mayor esclarecimiento, de mayor consolidación, de mayor entendimiento. En términos resumidos, diría que justamente la diferencia entre un encuentro apologético y un encuentro con fines dialécticos radica precisamente en la intención, en el objetivo con el que se realiza justamente estos contrastes. Ojo, un dato muy interesante sobre este método dialéctico es que este método precisamente del que estamos hablando tiene un antecedente histórico mucho más antiguo. Y este antecedente histórico es el método socrático, conocido también como mayéutica. ¿En qué consistía? Pues consistía en un diálogo en donde el maestro le hacía preguntas críticas a su estudiante con el objeto de que este estudiante autoevaluara la propia consistencia de sus ideas. Y él por sí mismo pues descubriera de alguna forma algunas falacias o algunos errores o de alguna forma pues descubriera por sí mismo un aspecto diferente de su propia idea, que a lo mejor sin esas preguntas críticas no hubiese sido capaz de conocer o de descubrir. Ese es en esencia el método mayéutico. Ahora bien, en términos modernos, este método dialéctico, que es en esencia bastante antiguo, llegó a evolucionar y a manifestarse también en lo que se conoce actualmente como la dialéctica de Hegel. La dialéctica de Hegel se resume prácticamente en una trinidad filosófica. Esta trinidad consiste en una tensión, en un diálogo, en un conflicto entre la postura que vendría a representar una tesis y una postura contraria, opuesta, que vendría a representar la antítesis. Esta tensión entre ambas, esto es en el marco de la dialéctica de Hegel, es lo que va a producir entonces lo que se conoce como síntesis.
la lucha entre la tesis y la antítesis, crea una síntesis, y que en términos hegelianos vendría a ser denominado el conocimiento supremo o la síntesis superadora. ¿Ok? Ese es el objetivo central entonces de todo lo que vendría a representar el método dialéctico, que ya he explicado a través del método antiguo, el antecedente antiguo que vendría a ser el método socrático, o en términos modernos el método hegeliano, que es prácticamente la dialéctica de Hegel. ¿Ok? Ahora bien, y por último, quizás esta es la parte más importante del video, al menos más importante que la teoría. ¿Cómo nosotros, usted y yo, podemos ver, observar este método dialéctico proyectado en la sociedad? O mejor dicho, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros para aplicar, para ejecutar, para ejercer este método dialéctico? A ver, lo primero que tengo que decir es que existen al menos dos escenarios, dos dimensiones en los cuales podemos aplicar el método dialéctico. El primer escenario vendría a ser el escenario oral. Y con escenario oral me estoy refiriendo a una conversación común y corriente que usted puede llegar a desarrollar con otra persona que evidentemente pues tenga creencias diferentes, pensamientos diferentes, argumentos diferentes. ¿Ok? En esa conversación, el intercambio que puede existir entre ustedes dos, ¿ok? Un intercambio evidentemente abierto, amable, respetuoso, pasivo, en donde usted intercambia información con una persona que piensa diferente a usted, no para debatir si usted tiene la razón o la otra persona está equivocada, simplemente con el objetivo de retroalimentarse y a través de esa conversación ir evaluando qué tan congruente, qué tan sólidas pueden ser sus propias creencias, ¿ok? No las de su contrincante, sino las suyas propias. Ese vendría a ser la primera manera, la primera dimensión, el primer escenario. El segundo escenario sería entre usted y una obra literaria, un libro, sí, un libro. En ese escenario, usted agarra el libro y usted lo lee. Es muy probable que se esté tratando de un libro que no sea regularmente el que usted está predispuesto a leer. Lo recomendable es que se trate de un libro que a lo mejor le informe de posturas, opiniones, argumentos diferentes a los que usted está acostumbrado a leer o a escuchar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Presta atención en eso. Usted agarra ese libro, usted lo lee, usted lo analiza y en ese proceso de lectura usted va desarrollando preguntas para usted mismo en base a la información que le está dando el libro. Usted entra en un proceso de autoevaluación, de autorreflexión, en donde usted evalúa finalmente si las creencias que usted tenía antes de leer ese libro siguen siendo lo suficientemente sólidas, lo suficientemente convincentes, o, en otro sentido, pueden ser mejoradas, pueden ser consolidadas, pueden ser refinadas. Eso, damas y caballeros, es hacer filosofía. Y de esta forma es que usted puede recibir todos los beneficios y todas las ventajas que le puede ofrecer este método filosófico tan importante. Mi nombre es Meir, esto fue Filosofía Judía en Español, y si este video le fue de utilidad, compártalo, reaccione, déjeme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.